Buenas tardes a todos. Hoy para esta conferencia de discursos cautivos, Mujer, Escritura y Cuerpo, Santiago Sevilla Vallejo y yo vamos a presentar la obra de Esther Lázaro, Desmadres, con este título, ¿no? Generatividad y Cuerpo en Desmadres de Esther Lázaro. Queríamos comenzar hablando un poquito de la autora, que yo creo que es una autora que en un futuro se va a convertir en una de las voces sin duda más importantes en la dramaturgia femenina, pero es una autora que es joven, es doctora internacional en literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado en literatura dramática, sobre todo con una visión de la memoria y del exilio del 39. Además, ha realizado cursos con dramaturgos tan importantes como Sánchez Sinisterra, por poner un ejemplo. Y también en el 2012 crea su propia compañía, Tercas Teatre, que ha estrenado y que ha hecho varios montajes. Nosotros queríamos mencionar, aparte de todo este listado que tenemos aquí, una obra que tuvimos la suerte, que hoy vamos a presentar y que tuvimos la suerte también de ver en escena en el segundo Congreso Internacional de las Desconocidas, que dirigimos junto a Jesús Guzmán Mora y junto a Milagros Martín Clavijo en Salamanca el 22 y 23 de octubre de 2021. Esa obra se interpretó, se representó sobre las tablas del Juan de Encina y tuvo la producción de Zoe Martín y de Ricardo del Cano. Además, se llevó a través de la compañía La Boulé. Y esa es la obra que hoy vamos a trabajar y que enlaza muy bien además con la perspectiva, el punto de vista sobre su propia dramaturgia de la autora. Y os hemos traído este párrafo, que es un párrafo realmente bastante extenso, pero de aquí queríamos sacar justo estas líneas que están subrayadas abajo, en donde la autora nos dice que dos de los temas que más la inquietan y que además son fijaciones dentro de su teatro, es el teatro de la memoria, que enlaza con lo que decíamos antes, con lo que ella ha trabajado en su tesis doctoral y con su propia investigación como académica de dramaturgia, y el segundo, los vínculos familiares. Y ella dice textualmente: al fin y al cabo, para mí escribir teatro es un mecanismo para entender mejor aquello que me remueve por dentro, para poner sobre el papel y sobre el escenario, aunque sea virtual, situaciones que puedan interpelarme de algún modo. Y creo que esta pequeña cita enlaza muy bien con esta ponencia donde vamos a trabajar el concepto de la generatividad, que va a ser algo que nos va a explicar mucho mejor Santiago, y las distintas representaciones de la maternidad dentro de la obra. Para quienes no han leído la obra, evidentemente aconsejamos que se lea, es una obra maravillosa y además una obra que trae a escena bastantes polémicas en torno a la maternidad y en torno a la crianza, que son ahora parte de un discurso, no solamente feminista, sino un discurso social. Y para quienes no la han leído, para hacer un pequeño resumen sobre la obra, pues la obra trata no solamente la maternidad, la crianza, sino otras formas de vivir la vida familiar, ¿no? Es, como decíamos antes, una de las obsesiones que tiene la autora. Hay distintas escenas, hay escenas en las que se dan flashback, en las que además aparecen otro tipo de personajes, pero hay dos personajes que se repiten a lo largo de esta obra, que son Elena y Roberto. Es una obra que plantea un futuro distópico en el que la paternidad o la maternidad tiene que ser a través de un examen que se tiene que aprobar para poder llegar a ello. Es una paternidad y una maternidad mayoritariamente in vitro. Sí que hay gente que se salta esa norma, pero bueno, es algo clave, que es una maternidad, una paternidad que ya está supeditada a una serie de análisis, de test, para que sea lo más perfecta posible. Y estos dos personajes pues constantemente están cuestionando y autocuestionando su capacidad para ser padres. Y es algo además que choca con el propio deseo de ser padre o de ser madre dentro de la obra. Y con esto ya doy paso a Santiago, que nos va a hablar un poquito de la generatividad. Muy bien, muchísimas gracias, Ángela. Tomamos este concepto directamente de Erikson, que fue un psicólogo que daba cuenta de que la vida estaba construida a través de una serie de retos, desde la etapa más infantil, adolescente, ¿no?, de recepción de cuidado y de definición de quién es uno, hasta la madurez,
en la que se pone en juego la capacidad de cuidar de otros, ¿no? De promover el crecimiento y bienestar de futuras generaciones, ¿no? De distintas maneras. Puede ser cuidando a los propios hijos, cuidando, formando a las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar aquí y nos da un marco que, como explicaba muy bien Ángela, se ve cuestionado en esta obra, porque estos dos protagonistas afrontan este reto, pero con una serie de problemáticas que reflejan, ¿no?, la situación actual, que vamos a ver en algunos fragmentitos. Esto es especialmente relevante lo que vamos a plantear porque esa generatividad, que lo que supone es esa capacidad de cuidado, esa capacidad de ir más allá de uno, no solo es importante, digamos, desde el modelo teórico de Erikson, sino que estudios posteriores, estudios empíricos, dan cuenta de que el bienestar de las personas está puesto en esa capacidad de cuidar de otros, ¿no? Que aquel sujeto que se ve limitado a sí mismo quizá es más infeliz, ¿no? Y quizá vivimos, ¿no?, en una situación en la que muchas veces nos retrotraemos y pensando que eso, bueno, provoca o nos lleva a cumplir, ¿no?, ciertos objetivos vitales, pero en el largo plazo eso va a ser perjudicial, ¿no? Entonces tiene importancia psicológica. Vamos a verlo ahora ya sí con algunas menciones. Bien, te paso también la palabra para que hables de los datos sociodemográficos. Sí, queríamos que esto no se quedara solamente en un apunte teórico, sino también trasladarlo a la sociedad actual, sobre todo a nuestra sociedad en España, ¿no? Entonces, hay muchísimos artículos. Hemos escogido este de 2019, pero creo que hay algunos que son más actuales también. Yo creo que hay cierto consenso en hablar de la crisis de 2008 y luego también de la influencia del 15M, ¿no?, en hablar de esta crisis de la natalidad, que bueno, llevándolo mucho más atrás, podemos pensar en el acceso a la educación de las mujeres, que eso dio también la primera bajada, ¿no?, del índice de natalidad en España, pero bueno, llevándolo más a nuestros días, pues hay una cuestión que va conectada a la inestabilidad en el trabajo, a la inestabilidad económica, a la imposibilidad de tener una vivienda y también a un cierto pesimismo en torno a temas, por ejemplo, como la ecología, ¿no? ¿Qué tipo de mundo vamos a dejar a la generación futura? Hay una sobrepoblación. Hay dos cosas que queríamos mencionar. Uno es el informe de juventud que se publica en el 2020, que todos estos datos que os estábamos mencionando de una manera bastante rápida, ¿no?, bastante breve, aparecen dentro de ese informe, ¿no?, dentro de las preocupaciones de los jóvenes y dentro del propio deseo de la maternidad o de la paternidad conectado a esta imposibilidad económica, ¿no?, de tener hijos. Y luego también como un dato que bueno, puede también conectarse a esto, ¿no? Hace unos meses la Comunidad de Madrid habló del cheque bebé para fomentar la natalidad en mujeres menores de 30 años que tuvieran una renta que no superara los 30.000 euros. Entonces sí que se ha convertido en una cuestión social y podemos decir también que se ha convertido en una cuestión política. Creo que a nivel editorial esto también lo podemos ver, ¿no? Ha habido un boom de trabajos, de estudios dentro del campo de la filosofía, del campo periodístico, del campo sociológico sobre la maternidad. El feminismo ya llevaba trabajando mucho estos temas, pero ahora parece además que este boom editorial está conectado también a un boom de consumo. O sea, son libros que se venden y son libros que se leen. Y son libros además que se mencionan en diversas conferencias académicas. Aquí os hemos traído tres. El vientre vacío de López Trujillo, que ha trabajado estos temas desde un punto de vista sociológico y periodístico. Amor de madre, y el libro de López Varela que vamos a citar posteriormente, Maternofobia, que todos ellos hablan de esta controversia entre la imposición del rol maternal y luego hablan también de la maternidad desde una experiencia que es intransferible y que es una experiencia individual que no puede
entrar dentro de unos roles marcados a un nivel social. También queríamos mencionar 2 textos que son canónicos, que no pueden, que vamos, estos 3 textos beben de ellos y que deben citarse, que son el de Adrienne Rich, publicado en el 96, Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia e institución, bueno, la edición de cátedra del 96, y Elizabeth Badinter, Existe el instinto maternal, historia del amor maternal, que también se puede encontrar en la editorial Paidós, que hace un estudio además desde el siglo VIII al siglo XX. Y como un ejemplo, ¿no?, de esta experiencia individual e intransferible de la maternidad y además esta controversia en torno al rol maternal, aparecen estos 2 personajes de los que os hablábamos al principio, Elena y Roberto, donde Roberto de alguna manera le dice a Elena bueno, que no puede ser tan mala cogiendo al bebé, ¿no? De alguna manera se presupone que siendo mujer sabe cómo debe coger adecuadamente al bebé, mientras que Elena se siente totalmente incapacitada, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con el tema de cuidados. Este tipo de citas se suceden a lo largo del texto, además se hacen desde una clave irónica y cómica, lo que le da pues bastante agilidad y bastante dinamismo. Vemos aquí ya ejemplos, ¿no?, en los que vamos a ver, va a indagar en esta cuestión de esa diferencia. El primero de ellos, muy al comienzo de estas escenas, nos presenta a Elena con su madre, en la que la madre le recuerda, ¿no?, una serie de tareas que tiene que hacer, en concreto la de saber preparar panellets, saber preparar estas bolitas y la importancia que esto tiene. Entonces, en ese sentido cómico, ¿no?, que en la obra pues, produce una risa hilarante, pero si lo pensamos un poco críticamente, lo que nos está contando es que esta madre le señala que no solo se espera, ¿no?, que tenga ese espíritu de madre, sino que se espera que sepa cumplir ciertos roles, con el choque entre generaciones de que frente a la madre que ha estado preparada para ello, esta hija va a tener que asumir sin habérselo planteado casi previamente, ¿no? Llega ya a la edad casi de tener los niños y todavía está pensando, ¿no?, en lo que debe hacer, y la madre entiende que si no sabe hacerlo va a fracasar. Uh-huh. Y así, bueno, tenemos también muchas menciones, ¿no?, a la cuestión del reloj biológico, y en ese sentido, bueno, pues irónico, divertido, nos aparece que Roberto está como tiene más presente, o al menos explica, ¿no?, le explica a Elena la cuestión de que él siente este reloj biológico que ella no, bueno, pues al menos quizá tenía, pero quizá no se atrevería a comentar, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Ángela, a la diapositiva. Sí, sin duda. Yo creo que además el tema de cuando dice meternos presión y tener hijos antes de los 35, que bueno, aquí hay un debate también bastante fuerte, ¿no? Evidentemente hay una parte biológica que no se puede desdeñar de ninguna manera, ¿no? Pero aquí también entra un debate bastante fuerte en torno, por ejemplo, a las clínicas de inseminación artificial, a la congelación de óvulos, que también son temas que ahora están muy presentes en la sociedad, porque entran dentro también de un marco capitalista, ¿no?, donde bueno, la maternidad se retrasa por una cuestión laboral y luego se paga. Dentro de este marco del capital, ¿no?, se paga para poder tener hijos, ¿no?, con lo que esa rueda sigue funcionando. Entonces, ya digo, son pequeñas secuencias, pequeñas escenas que aparecen dentro de la obra, pero que tienen una carga semántica y social y política, yo creo que bastante fuerte. Muy bien. El segundo punto que queríamos tratar en relación, ¿no?, a estas ideas sería el de la proyección. Por proyección entendemos aquellos casos, ¿no?, en los que los padres ponen en sus hijos unas expectativas, ¿no? Los psicólogos tienen muy estudiado que esto en cierto grado es natural, ¿no? De algún modo uno traslada, uno se está perpetuando en sus descendientes, pero cuando el grado es muy alto, quizá lo que habla más bien es de las inseguridades de estos padres, las inseguridades que podamos tener, que realmente del proceso, ¿no? Es decir, a veces incluso, como vamos a ver en diapositivas posteriores, puede llegar incluso a casi querer negar, ¿no?, la libertad de aquel que está
de aquel que pues, es libre por esencia, ¿no? En la diapositiva que tenemos es muy bonito porque cuando ellos ya están muy cerca de ser padres, se plantean qué ocurriría si su hijo o hija acaba siendo fuerte o débil, ¿no? En el fondo lo que están diciendo es qué ocurriría, cómo se sentirían si es un éxito o es un fracaso de algún modo de la vida, si en algún sentido eso traslada algo de lo que son ellos, ¿no? No sé si por aquí quieres aportar, Ángela. Sí, lo discutíamos Santiago y yo cuando preparábamos esta pequeña exposición y lo decíamos, ¿no? O sea, hay una parte que conecta también con dónde queda, ¿no? la propia libertad del sujeto, ¿no? Y pensando también que, bueno, esto es algo también que se ha estudiado mucho, ¿no? Como de alguna manera la siguiente generación tiene que superar a la anterior porque también tiene que asimilar todos los cambios que se están produciendo en el mundo, ¿no? Y ahí claro, hay una cuestión también de superación ideológica, de no poder crear clones, ¿no? En cuanto a las madres o los padres, ¿no? Y como aparece en el texto, pues es maravilloso, ¿no? Como hay también algo de ego en querer procrear para crear pequeños clones de uno mismo, ¿no? Dando por supuesto que van a salir bien simplemente por la genética. Y aquí tenemos uno de los ejemplos. Aquí, en el final de la obra, hacia el final tenemos una de las escenas que lo que nos plantean son alternativas. Es decir, aparecen otros personajes y nos dan cuenta un poco de qué es lo que recibieron, qué es lo que espera. En este caso, lo que vamos a ver qué es lo que espera de sus hijos y en otros muchos qué es lo que fueron, ¿no? Ellos. Entonces, uno de estos personajes que se nos presenta es el hombre A, que nos da cuenta de ese, o sea, es de algún modo esa exacerbación, ¿no? De lo anterior, ¿no? Es decir, en la diapositiva anterior veíamos que ella le decía, bueno, pues con un padre como tú, nuestro hijo o hija va a ser estupendo, ¿no? Que es ese ego del que hablaba Ángela, ¿no? De esa cosa de, bueno, pues si yo lo tengo, pues ¿qué va a salir si no? En este caso tenemos a un personaje que lo lleva a otro nivel y espera que lo primero es esto, que él ha recibido digamos, materialmente todo, ha recibido este dinero, vamos, ha habido una familia de dinero, educado, con una buena educación, ha estado sano, ha estado estable, ha recibido suficiente afecto y todo eso le hace tener buenas perspectivas, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y además que lo traslada, ¿no? Con dinero, educación, salud, estabilidad y amor moderado, ¿no? Como casi una receta, ¿no? Cerrada de ello. Sí. Y así bueno, aquí el texto lo lleva, ¿no? Al ejemplo de proyección máxima cuando habla de este mini yo, ¿no? Es decir, de esta como experiencia de alguien que es como tú, pero bueno, en versión más joven, ¿no? Y claro, y eso le va a llevar a este personaje que tiene en el fondo está limitando, ¿no? La libertad. O sea, está haciendo un ejercicio de paternidad que constriñe mucho porque, claro, de entrada, pues que ella ya sea niña, bueno, ya empieza a romper, claro, con que pueda reflejarse plenamente, ¿no? Exactamente. Y ya terminando con la selección que hemos hecho aquí, bueno, ya acaba, ¿no? de algún modo de destaparse que pues el personaje ¿no? se descubre como retrógrado, como muy limitado mentalmente, ¿no? Hace, ¿no? esta separación, ¿no? De que hombres y mujeres, pues eso, tienen que ser, no son ni deben ser, ¿no? iguales. Incluso pues entra una cuestión de que espera que su hija, en este caso, tenga esa vida, digamos, ordenada en el sentido que él entiende que se veía, ¿no? En las diapositivas anteriores y el que ella escoja otras cosas, pues le da conflicto, ¿verdad? No sé si quieres ahí añadir. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que poco más que añadir lo que decíamos de que esta generación de alguna manera tiene que superar a la anterior simplemente para ponerse en el lugar histórico que le corresponde, ¿no? Y en el momento, ¿no? Claro, este hombre cree superado de alguna manera el feminismo y lo que hace lo mismo. Aquí hay una clave muy cómica, ¿no? Y entonces
crea un mundo adaptado que su hija pues transgrede de todas las maneras, ¿no? Que se sale dentro de esa normativa. Y de alguna manera, como lo que nos dice también aquí Esther Lázaro, es que hay problemas que en este futuro cercano, ¿no? Pero que yo creo que ya supera el siglo XXI, hay problemas que van a seguir existiendo, ¿no? Por desgracia. Y de aquí ya entraríamos en el tema propiamente de la maternidad. Y hemos hecho esta selección de este prólogo que hace Ana Pardo de Vega a Maternofobia de López Varela, y que, bueno, vuelve otra vez a esta idea de que el instinto maternal de alguna manera es una construcción social. Habla también de las mujeres que no son madres, ¿no? De qué manera se construye esa identidad de la no madre, cómo aparece, cómo a nivel social también en algunos casos eso es algo sospechoso, algo que todavía está penado, ¿no? De forma social, en otras sociedades directamente eh, eh, pues no es una opción para muchas mujeres. Y como además nos dice que la maternidad en ciertas ocasiones es una disciplina que implica un control sobre el cuerpo de la mujer. Hemos hecho una selección que no vamos a ir uno por uno, evidentemente, pero como el texto de Esther Lázaro incluye muchos tipos de maternidad, o sea, desde temas tan polémicos como la maternidad subrogada, que aparece dentro del texto, además el tema de la elección genética, ¿no? de cómo, de hasta qué punto estamos jugando a ser pequeños dioses si elegimos el sexo de nuestro hijo, las cualidades, ¿no? Para crear ese mini yo que hablaba el personaje, el hombre A que has puesto, Santiago. Temas también ideológicos, ¿no? de plantearse la maternidad desde un tema ecológico, desde un tema político, desde un tema también religioso, y luego pues, temas más conectados al tema de los cuidados, pues cómo eso influye en la conciliación familiar, cómo hay que atenerse a manuales de maternidad, que eso también ahora junto a los libros de autoayuda en los últimos años han dado un boom tremendo a nivel editorial, y cómo la crianza debe ser una crianza compartida, una crianza no convencional en el sentido de familias que no siguen este patrón heterosexual de hombre-mujer, ¿no? De una determinada edad y incluso de un determinado estatus sociológico, ¿no? Y por último, simplemente el planteamiento de la madre, no con un ser vivo, de se es madre si tú crees que eres madre, por ejemplo, de un animal, ¿no? Es la no madre, es otro tipo de maternidad, ¿no? Bastantes cuestiones dentro del texto. Y junto a eso no queríamos tampoco dejar pasar otros temas que también se conectan de alguna manera a la maternidad. Uno es, por ejemplo, la inversión de roles. Hay una escena que nos parece magnífica, ¿no? Que además es muy tierna, en la que aparece un hijo con su madre que sufre Alzheimer, ¿no? Y se ve ahí como hay una inversión de los roles porque es el hijo el que está haciendo los cuidados, ¿no? Tendría dentro de una tradición misógina, ¿no? Tendría ese rol materno, esa inversión, ¿no? Pero luego también hay otras cuestiones que creo que Lázaro las introduce y las maneja de una manera excepcional, como por ejemplo el problema lingüístico, ¿no? Al hablar de las identidades de género, cómo eso se traslada al lenguaje, el tema también del intrusismo laboral, de la salud mental, temas que... el tema de la pandemia también, temas que dentro del texto se conectan también a ese deseo y a esa elección de la maternidad y la paternidad de estos personajes, de Elena y de Roberto. Y con esto ya pasaríamos a las conclusiones, que bueno, como hemos intentado mostrar a lo largo de esta presentación, queríamos hablar un poco de cómo se representan las distintas facetas dentro del rol materno que se nos ha ido trasladando de una manera cultural, y además cómo eso también trasciende a otro tipo de temas como son el tema de la transexualidad, de la maternidad subrogada, que son temas que ahora están en muchos lugares, ¿no? Son temas ahora de discusión y de polémica. Es un texto que, como decíamos, se puede clasificar o se puede describir como una distopía, entonces entra dentro del terreno de la ciencia ficción, pero sin lugar a dudas se habla de temas que son muy actuales. Y aquí entra también el concepto de la generatividad, que ha explicado también Santi como esa proyección
a través de la procreación, pues aparece muy bien representada en el texto y bueno, sobre todo en esta última parte de las posibilidades nos da distintas opciones, ¿no? Y entra dentro de un debate mucho más amplio. Y luego además el tema de la mujer como sujeto que tiene la voluntad, el deseo y el derecho a elegir si quiere adoptar o no ese rol materno, y cómo además dentro del texto hay veces eso se subvierte y se traslada también a la figura del hombre, ¿no? Y también queríamos mencionar cómo es un texto que no es cerrado de ninguna manera, sino que plantea distintas alternativas, ¿no? Y además te deja la sensación de que hay mucho más, de que se puede pensar y que se puede hablar mucho más sobre ello. No sé si quieres añadir algo más a esto, Santiago. Podemos ver los ejemplos en la diapositiva con Aquino, y es que lo hace muy bien porque el texto, como decíamos, termina con esos otros personajes, además de ese hombre A, otros muchos, que todos se llaman Alex y que todos responden, ¿verdad?, a distintas formas de ser, a distintas circunstancias. Es decir, habla, ¿no?, de la... en el fondo es eso, de las múltiples opciones que existen a la hora de configurarte como persona, que no limiten a que uno constriña eso, pues la libertad de quien viene por detrás. Exacto. Y a lo último, simplemente como un breve apunte y una breve autopromoción, dirigimos este pequeño seminario de las desconocidas. Ya llevamos 2 conferencias en torno a este tema. El año pasado lo tuvimos sobre dramaturgia, que la propia Esther Lázaro fue ponente y presentó su obra Desmadres. Y para quien quiera tener más información, hemos dejado aquí el enlace de la página web y también el correo electrónico. Así que nada, muchísimas gracias y con esto ya finalizamos. Muchas gracias.